Hola queridos amigos, bienvenidos al nuevo programa de En Perspectiva. Tenemos hoy con nosotros a Eufemio Romano Molina. Él es natural de Almagro, aunque ya lleva muchos años en Toledo. Es laico, comprometido, padre de familia y abuelo. Y bueno, lo tenemos hoy con nosotros para que nos hable de algo muy preciosísimo, que es de lo que hacen los misioneros de la Santísima Eucaristía. ¿Qué tal estás, Eufemio? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios en perfecto estado. Qué alegría tenerte con nosotros y nos cuentes. Bueno, ya sabemos que tú eres adorador perpetuo en la Capilla Arzobispal de la Inmaculada de Toledo desde su apertura y actualmente eres coordinador general de dicha capilla desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, Así pero es. queremos que nos cuentes, cuando hablamos de misioneros de la Santísima Eucaristía, ¿de qué estamos hablando? ¿De una asociación? ¿De laicos? ¿O de qué hablamos? Bien, esto es una asociación de sacerdotes que tienen también la colaboración de misioneros seculares pues, para poder extendernos. La oración perpetua, porque es lo importante, se inició en la segunda mitad de los años 60. Fue fundada por el padre Martín Lucía en Estados Unidos. Él era sacerdote de los Sagrados Corazones, religioso de los Sagrados Corazones. Se claustró y pidió permiso a su santidad, a San Pablo VI, para promover la adoración eucarística perpetua en la forma en que él la veía. La adoración perpetua ya estaba antes porque el fundador inicial fue San Pedro Julián Aymar, pero que es el fundador de los sacramentinos, y también tenía una rama seglar. Luego después con el tiempo fue decayendo y ahí es donde empezó. La primera capilla se abrió en Estados Unidos, costó del orden de 4 años casi, y de forma casual pues se abrió. Luego después el cardenal Sin de Filipinas le conoció y lo llamó, se lo llevó allí a Filipinas para abrir capillas, donde inició pues con casas de formación, una cantidad importante. Debe haber en Filipinas, debe haber unas 500 capillas o algo así. Y bueno, pues así es como empezó. O sea que empieza no hace tanto tiempo esta renovación, como quien dice, ¿no? Y No, entonces, no, en los años 60, es que está al lado. nada, y a la vuelta, hace 4 días. Y entonces vamos a ver, esto es adoración perpetua y los misioneros de la Santísima Eucaristía dice que son sacerdotes. Pero Sí. ¿cómo estáis los laicos? ¿Cómo trabajáis ahí? ¿Estáis asociados a ellos o cómo lo hacéis? Actuamos por delegación, porque al ser una organización clerical, los laicos no podemos formar parte de ella directamente, por eso somos delegados y colaboradores suyos. Entonces, a nosotros nos nombró como consecuencia del desarrollo de la adoración perpetua en España. Iba creciendo el Padre Justo, a quien yo creo que en alguna ocasión ya le entrevistaron también. Ahí ustedes, el Padre, bueno, pues él está recorriendo toda Europa. Entonces, no puede estar estable en un sitio, por lo que pidió pues la colaboración nuestra y ahí estamos. Para allá donde nos llaman, pues vamos. Y entonces, bueno, es que el laico, claro, tenemos que trabajar mucho en la iglesia, cualquier laico, sobre todo cuando surgen vocaciones, ¿no? Porque a ti, Eufemio, ¿cómo llegó esta vocación? ¿Cuándo les conocisteis y cómo empiezas a tomar parte de ello? Bueno, yo al Padre Justo lo conocí cuando se inauguró la Capilla de Toledo, que es la tercera de España, ya como he dicho antes, por el 2005, ¿no? Y a partir de entonces, pues empecé a colaborar con él, fundamentalmente, pues aquí en la apertura de la Capilla de Toledo, y ya fue circulando, le fui ayudando en algunos sitios que él me llamaba para dar testimonio. Y al cabo de los años, allá por el 2016, pues me llamó y me dio el encargo de poder hacer capillas, lejos de mí, porque esto no es cuestión de una vocación de decir yo voy a ser misionero de la Eucaristía seglar. No, fue una llamada de decir, oye, ¿quieres estar dispuesto para hacer esto? Porque
Bueno, pues lo que el Señor pida por boca de su sacerdote, pues hay que hacerlo y llevarlo hacia adelante, ¿no? Y bueno, dispuesto y disponible. Pero no era una cosa que digamos que surja como vocación. La única vocación es ser adorador perpetuo, que es lo importante. Lo demás es accidental. Entonces tu vocación de adoración perpetuo te lleva a esta colaboración firme, ¿no?, con ellos. Así es. Así es. ¿Qué hace un misionero de la Eucaristía? Bueno, pues un misionero de la Eucaristía, bueno, lo primero que tiene que hacer es rezar mucho. Eso es lo primero. Pero en Estar en horario conexión. especial tú tienes oración, es decir, bueno, imagino oración diaria, pero eso, rezar mucho, pero dinos un poco las cosas, un cristiano tiene que rezar, pero ¿a qué os comprometéis? A estar a completa disposición del Señor para donde nos va llamando. Yo a diario pues procuro tener o debo tener al menos una hora de adoración eucarística, ¿eh? Y luego después nuestra vida, y luego ya después nuestra vida normal y corriente, de cada uno a desarrollar sus trabajos y su vida ordinaria. Yo como viudo que estoy tengo mayor disponibilidad, pero hay otros dos adoradores más, o misioneros, mejor dicho, también. Uno de ellos es profesor y entonces está sujeto a los horarios propios de su trabajo. El otro está casado y tiene también sus deberes conyugales. Yo digamos que soy el que estoy un poco más suelto. ¿Qué es lo que hacemos? Pues allá donde nos llaman, vamos a abrir la capilla, a hacer la misión. A hacer la misión. ¿Cómo realizamos la misión? Es una de las preguntas que se pueden hacer. Pues vamos donde nos llaman, como decimos, iniciamos las predicaciones o los anuncios, nosotros lo hacemos en todas las misas normalmente, y de ahí van surgiendo los adoradores con los que se nutrirá luego después esa adoración, la capilla de adoración perpetua, para el perfecto funcionamiento. Esa es nuestra misión. Las capillas son de adoración perpetua, es decir, todos los días del año. Sí, una capilla de adoración perpetua es la exposición permanente del Santísimo Sacramento, las 24 horas del día, todos los días del año, sin interrupción. Solamente se interrumpe en el Triduo Pascual, porque litúrgicamente no puede ser, ¿no? Es solamente en ese momento. El resto del año, las 24 horas, madrugada, mañana, tarde, noche, cuando quieran, a cualquier hora, las Bueno, 24 y horas. para esto, para abrir una capilla, ¿qué requisitos hacen falta? Bueno, le llaman, pero tiene que haber un número de gente que se apunte, ¿no? Imagino que llevaréis un horario, ¿cómo Sí, es? bueno, para abrir una capilla, lo primero que necesitamos tres cosas. Un obispo, un párroco, unos sacerdotes, un grupo de seglares que la quieran y que nos inviten a que vayamos a abrir la capilla de adoración perpetua. Necesitamos un oratorio dedicado solamente para la adoración perpetua. No lo podemos tener en un templo donde tengamos bodas, bautizos y todo lo demás, porque no podemos estar con el Santísimo, ahora lo reservo, ahora lo expongo, ¿no? Entonces, un oratorio también pequeñito, por razones de mantenimiento, el invierno más frío, menos, por esta razón. Y que además tenga acceso desde el exterior, un servicio pues para cualquier emergencia. Esto es lo esencial. Vamos y hacemos la misión. ¿En qué consiste la misión? Bueno, la misión consiste en anunciar en todas las misas de los festivos y prefestivos, invitar a la gente a que se apunten. Entonces buscamos un grupo de seglares que nos apoyen y que nos ayuden en esa gestión. Al final de las misas se recogen las adhesiones y a partir de ahí empieza a funcionar hasta que llevamos a encajar todas las horas. ¿Qué necesitamos? Lo ideal, o sea, lo necesario, lo imprescindible es tener todas las horas cubiertas del día con al menos un adorador, con al menos uno. Lo ideal son dos o más. Una vez que ya tenemos todos los adoradores, completas todas las horas, es cuando nos ponemos en marcha. Pero para que funcione bien la adoración necesitamos una coordinación, que es el segundo pilar. El primero era la predicación, el segundo es la organización. Entonces,
hay 29 coordinadores, 29 personas, que son las que se encargan de la organización de la capilla para que el Señor no se quede solo nunca. 29 ese personas es el único. en cada capilla, tienen que tener 29 personas. Hay 29 personas que los explico en un momentito. Son un coordinador general, que no necesita mucha explicación. Tenemos 4 coordinadores de turno, porque el día lo dividimos en franjas de 6 horas cada uno. Un coordinador del turno de la madrugada, de la mañana, de la tarde y de la noche. Y luego 24 responsables de hora, una por cada día. Es decir, que el que sea responsable de las 3 de la tarde es responsable de todas las horas de la semana, de las 3 de la tarde. La finalidad del coordinador general, lo dicho, el coordinador de turno es coordinar a esos seis coordinadores que tiene, pues para que en ningún momento pues tengamos incidencias y conocer cómo va la marcha. Y los responsables de hora pues son los que están un poco más al pie del cañón, para comprobar que efectivamente en ningún día, ninguna hora se ha quedado el Señor solo. Son cargas, que no cargos, porque en la adoración perpetua no hay cargos, son cargas, pero que luego en el desarrollo normal no tienen sobrecarga de trabajo, porque es muy corriente. Es sencillamente el responsable de hora, que es el que más tiene, cuando va en su hora de turno, pues comprueba que no ha habido ninguna falta, y si ha habido alguna falta, pues preguntar si le ha pasado algo o cualquier problema. Y a partir de ahí empezamos, y ya la capilla tiene vida propia. Y un sacerdote para ponerlo, una vez que se exponga ya no están, no hay, ¿hay alguna cosa especial, alguna Bueno, obviamente, oración? bueno, sí, claro, obviamente hay un sacerdote responsable, pero la misión suya es la atención espiritual de la gente según se lo vayan demandando, ¿no? El sacerdote realmente pues no tiene nada que hacer, no, puede estar en ello perfectamente, ¿no? Pero lo que queremos es relevarlo también, de tener el que estar pendiente, y para eso hay una organización de los coordinadores que hemos comentado antes. Pero es imprescindible el sacerdote, porque la exposición del Santísimo y la reserva la tiene que hacer un sacerdote. Claro. Aunque una Claro. vez que se expone, una vez que ya está expuesto, ya no se toca, por lo que has dicho, lo que nos No, has contado. ya una vez expuesto ya no se toca, salvo que en esa capilla se celebre misa diario, pero el sacerdote también lo tiene que hacer. Y luego después, bueno, pues está la reposición de la Sagrada Forma, pues periódicamente, a lo mejor una vez al mes. Todo eso depende también de los factores locales, pero vamos, es así. Al sacerdote no le supone carga, no le debe suponer carga. Claro. Todo el resto está claro ahí. ¿Y cada hora tienen libros especiales de oración o se hace alguna oración especial o hay algún tipo de actividad, no actividad, sino en oración, allí delante del Santísimo, el grupo? ¿Hay variedades en eso? No, la adoración perpetua, su característica es que es en silencio. No hay manuales, como por ejemplo hay en la nocturna, es en silencio. Cada uno busca su momento de oración por los medios que él vea: rezar el rosario, rezar las horas, lectura espiritual, meditar, lo que quiera. Es una hora totalmente de intimidad con el Señor, y no hay un manual escrito para ello. Muy bien, entonces me imagino quiénes colaboran. Fundamentalmente seglares, como he dicho antes. Una capilla de adoración perpetua no es una devoción más, ni es una cofradía, ni es una asociación, es una acción litúrgica de la Iglesia. Es la secuencia de la adoración por excelencia, que es la Santa Misa. Entonces, de ella pueden formar parte todos, incluso ateos, que los ha habido y los hay, y los seguirán viniendo para luego convertirse. Para todos. Nosotros no le preguntamos a nadie si son de este movimiento o son de... No tiene razón de ser, porque todo el mundo está llamado a ser adorador del Santísimo. Y porque además cualquier acción de la Iglesia, cualquier movimiento, si no parte
de la Eucaristía, pues lo tendríamos, probablemente tendríamos unas ONGs preciosas, pero hay que partir de estar a los pies del Señor. Hay un vicio que tenemos ahora en esta época que estamos con tanta actividad, y es que iniciamos los planes, no nos salen, y luego vamos y le decimos al Señor, esto no progresa. Y si hacemos silencio y escuchamos, nos dirá el Señor, es que antes de empezar me lo debías haber contado a mí para que yo te hubiera orientado. Eso es lo que pasa. No le preguntamos a nadie de dónde viene. Simplemente el compromiso de la hora que él te elija, que lo cumpla, ¿no? Solamente que sea fiel a su hora. Pero esa petición tiene, digamos, una pequeña trampa. Esa petición tiene la pequeña trampa que es que una vez que has empezado, ya es difícil que te desenganches. Una vez que has probado las mieles del Señor, porque ¿qué es adorar? Adorar es sencillamente dejarse abrazar por el amor de Dios, dejarse abrazar por el Padre, nada más. Y ya Él lo va haciendo todo. Y claro, en ese momento es cuando tú estás experimentando esa cercanía, esa vivencia, ese tú a tú, es experimentar a Jesús como el hermano mayor, como el hermano grande, como aquel que te entiende, aquel al que puedes consolar y aquel que te consuela. Eso es la adoración, eso es estar con Él. Y Él es el que marca el camino, Él es el que marca las obras, Él es el que abre las capillas. Por lo que me comentábamos antes de que a lo mejor no salen gente suficientes. No es obra de hombres, es obra de Dios, clarísimamente, clarísimamente. Y quería yo también preguntarle, sí, que me parece que es una maravilla, pero ¿cuántas capillas de misiones de la Eucaristía abiertas de oración perpetua tienen en España? En España tenemos ahora mismo 72 capillas y estamos abriendo la número 73, que está en Valencia, en la parroquia de San Dionisio, en un barrio que se llama Torrefiel. Es la segunda capilla en Valencia. La segunda capilla en Valencia. Pero ha dicho una cosa curiosa, ha dicho que le llamen, ¿no? Allá donde le llaman van y Sí. no se extienden también diciéndole a través de las diócesis, oye, ¿por qué no abrimos esto? Ustedes no, simplemente hasta que no les llaman no van. Bueno, vamos a ver. En algunos casos nos hemos ofrecido y nos ofrecemos, pero normalmente el resultado está dando el resultado en la llamada, no en la oferta. Así que así lo No, querrá el no en la Señor. oferta, ¿no? Es raro, es muy, muy, muy raro, pero eso es lo que suele ocurrir. Tiene que ser al revés, pero no por imposición nuestra de decir, si no me llaman no voy, sino porque ocurre esta situación. Llega, lo dices, lo propones, bueno, pues lo veremos, lo estudiaremos y luego ya salen esos problemas. Es que aquí viene muy poca gente a misa, es que no hay mucha devoción, ¿de dónde vamos a sacar tantos? Entonces, ese es uno de los problemas que nos vamos encontrando y que encontramos ahí está la dificultad, ¿no? Eso es uno de los retos que podríamos tener ahí, ¿no? En esto hay tres dificultades fundamentales. Eso lo decía, hay un escrito de un obispo de Filipinas, de Lucena, decía que había tres puntos. El primero, que es muy frecuente, es que nos digan de dónde lo vamos a sacar, ¿no? Pues la segunda es, bueno, va a haber constancia. Además, como no hay una buena preparación espiritual, pues puede ocurrir que vayan mucho a la adoración y no vayan a misa, decía este obispo. Entonces, bueno, la gente, como hemos dicho antes, cuando empieza responde perfectamente. Además, donde hay una capilla de adoración perpetua, cambia la vida espiritual de la iglesia y además ya está comprobada. Eso quería que me contara porque quedan 5 minutos. ¿Frutos que haya visto al fundar una capilla de adoración? ¿Los tienen? ¿Los ha vivido? Bueno, pues los frutos que nos quedan en esta son el cambio radical de la parroquia. Es
es un cambio que se experimenta en la vivencia de la misa, por ejemplo, en cómo se comulga, el aumento de confesiones. Entonces, como queda poco tiempo y me preguntaba antes que quién podría estar, pues voy a contar unas cositas lo más brevemente posible. Conversiones. Conozco a una chica de aquí de Toledo, que por cierto está viviendo ahora por Santander, que era atea total. Y la llamó su padre un día para que fuera a sustituir, a hacerle la sustitución a él, porque no podía ir a su turno. Como era buena hija, fue a sustituir a su padre, aunque en esa misma semana me estaba llamando para tomar su hora de adoración. En la última capilla que hemos abierto, hace unos días me contaba el sacerdote que llegó un señor que quería hablar con él, hablando un rato, pasó a la capilla, le dijo que tenía adoración perpetua, pasó a la capilla, estuvo 5 minutos delante del Santísimo y a la salida le dice: esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo quiero. Resulta ser que ese señor, y ahí viene lo gordo, es el pastor de la iglesia evangélica de aquel lugar. Fíjate. Ahora está en proceso de conversión al catolicismo. ¡Ay, qué preciosidad, desde luego! Eso ha sido en el mes de octubre, ¿eh? Pero no le estoy hablando. Una cosa muy bonita, muy bonita. Estando en San Dionisio, va una mamá con una niña de unos 6, 7 años. Yo le digo a la niña: ¿qué le dices a Jesús? Me dice la niña: que lo quiero mucho. Ah, muy bien. ¿Qué le ofreces tú a Jesús? Y me dice la niña: ¿eso qué es? Bueno, ¿qué le das tú? La niña se pone el dedito así y se pone a pensar y se aparta. Al minuto llega, me tira de la manga y me dice: ya lo sé. Ah, pues dime, ¿qué le das al Señor? Le doy mi corazón. Eso es lo que hay. Eso es lo que hace la adoración perpetua. Yo les digo a todos: no tengan miedo, es acción del Espíritu Santo. Hay que lanzarse. Una capilla de adoración perpetua en estos tiempos es un baluarte para la defensa de la fe. Ahora estamos en un mundo que nos quieren meter en casa, que no todo hay que relativizarlo, y la Iglesia, Jesucristo y todo lo que se parezca, eso a lo privado. No. Una capilla de adoración perpetua es un grito a la sociedad, diciéndole: Dios está vivo. Yo puedo ir a verlo cuando quiera y me está esperando y está a mi disposición. Y sé que cuando llegue, por muy reventado que esté, el Señor me va a coger. Y una cosita, como me habían dicho que llevaba tiempo ya casi para terminar, muy bonita. Muy bien. ¿Qué hace un adorador cuando está en adoración? El adorador no está en representación suya, no está él solo. Está representando a toda la iglesia, a toda la sociedad. Dense en cuenta, hay que darse en cuenta que una capilla de adoración perpetua, alguien está siempre rezando por todos. Eso es importantísimo. Es el vigía de la... Y en España tenemos 72 capillas que son vigías. Y algo precioso de la Madre Teresa de Calcuta, que le llevaba en Getsemaní el ángel del consuelo a Jesús, y dice la Madre Teresa de Calcuta: vuestras horas santas. Cada minuto de vuestra adoración era el consuelo de Getsemaní de Jesús. Por tanto, mi llamada es: abran, abran y abran capillas. Recen mucho, recen, recen y recen. Y no tengáis miedo. Dice el Papa San Juan Pablo II: no tengáis miedo. Abrir de par en par las puertas al Señor. Termino con eso. El Papa Benedicto decía que no habrá transformación del mundo si no hay adoración. Con esto terminamos. Pues con este mensaje tan importantísimo que nos dejas, Eufemio, nos quedamos. Y lo que él decía: abran capillas de adoración perpetua, porque son la vigía y el baluarte. Y desde luego, muchísimas gracias por estar con nosotros, y animamos a todo el mundo a que en las ciudades donde no haya, nos animemos a ser de verdad esta gran ayuda para la Iglesia, bueno, ¿no? Y para el enriquecimiento y conducto por donde el Espíritu Santo se vuelca y desborda su gracia.